Hay cosas, hay momentos, hay instantes en este programa que a mí me emocionan particularmente. Y uno de ellos es cada vez que un buen amigo saca un libro y me toca presentároslo, pues porque obviamente son libros interesantes, son libros que aportan cosas, y hay una persona cuyos libros espero con especial ansia, con especial impaciencia. Y esa persona es José Antonio Caravaca. Bienvenido a Días Extraños, se te echaba en falta últimamente. Hola, ¿qué tal, Santi? Pues encantado de estar aquí y más que en estas últimas semanas, pues precisamente estamos viviendo unos acontecimientos que nos sitúan en unos días bastante extraños, ¿no? Ya lo creo que sí, y sobre eso hablaremos más tarde en la tercera hora, pero aquí somos de la Escuela Francisco Umbral. Yo he venido a Sí. hablar de mi libro. Y tu libro tiene un título que resultará muy atrayente para la mayor parte de los lectores y para los oyentes que nos estén escuchando. Los ovnis de Julio Verne. ¿Qué es esto de los ovnis de Julio Verne? Pues me imagino que, como sabrán muchos de tus oyentes, Julio Verne, ese inmortal escritor francés, en muchísimas de sus novelas, que también se habrá comentado en más de Días Extraños, se adelantaba a muchos acontecimientos futuros, demostrando tener una capacidad de clarividencia o de precognición más allá de cualquier duda, porque en el caso de Julio Verne no nos estamos refiriendo a un solo escrito, a un solo libro que incluya algún evento que con el tiempo se ha visto cumplido y que podríamos hablar incluso de la mera casualidad, sino que en la obra de Julio Verne son numerosísimos los libros Ya lo creo. que incluyen profecías que se han visto perfectamente cumplidas con una precisión casi de relojero suizo, que demuestra que de algún modo, de alguna forma, Verne sabía o intuía cosas que aún no habían sucedido. Fíjate, Santi, que este detalle te va a molar, que para la elaboración del libro tuve que ponerme en contacto con varios expertos en la vida y obra del Gran Bretón, y desde el punto de vista meramente académico y de la literatura, que son grandes expertos en Verne, destacaban el hecho de que Julio Verne en sus novelas, de forma velada y de forma directa en ocasiones, pues dejaba por escrito cosas que se desconocían en su época y que se vieron perfectamente refrendadas por el paso del tiempo. Y ello, ya te digo, fuera de nuestra temática, y en el caso, por ejemplo de Cristian Tello, un peruano y que está considerado como uno de los mayores expertos en Julio Verne, pues me decía que no sabía exactamente, al igual que otros compañeros con los que había consultado, por qué en los viajes extraordinarios de Julio Verne, en muchísimas novelas, hay estos presagios, estos vaticinios, y fuera de todo lo que se comenta habitualmente sobre lo que adelantó del submarino, de los viajes espaciales, de la tecnología, del París del futuro y todo esto, pues hay una novela quizás menos conocida por el gran público, llamada Robur el Conquistador, publicada en el año 1886, en la cual hablaba de un misterioso inventor llamado Robur, que había ideado, al igual que el Capitán Nemo, el Nautilus, un submarino para navegar por debajo de los océanos. Pues en este escrito, en Robur el Conquistador, el visionario que conduce esta máquina, esta aeronave que navega esta vez por los cielos, demostrando un poderío y una tecnología que deja pasmado a medio mundo, reúne una serie de características que solamente 10 años después se vieron reflejadas en una extraña oleada que ocurre en Estados Unidos. El escenario
o uno de los escenarios principales de la novela de Julio Verne, acontece en Estados Unidos, como digo, durante los años de 1896 y 1897, una serie de observaciones, de avistamientos, de eventos relacionados con aeronaves desconocidas que surcan los cielos en una época en la cual la conquista del aire era una quimera, solamente había globos, pero los dirigibles y los aeroplanos todavía estaban en las mesas de diseño. Y claro, es sorprendente leer Robur el Conquistador y ver las semejanzas que tiene con esos extraños episodios ocurridos a finales del siglo XIX, y que tiene como protagonista unos objetos, unos artefactos que podríamos de alguna manera equiparar con nuestros modernos ovnis, pero que en su descripción pues parecían estar acorde con la tecnología de aquellos años, puesto que eran como globos, como dirigibles, tenían la forma de un barco donde iba la tripulación. Echaban el ancla. Iban vestidos como marineros, tenían un timón para supuestamente dirigir estos navíos. Y claro, pues Julio Verne en Robur el Conquistador deja una serie de claves para que seamos capaces de decodificar algunos de los episodios ocurridos durante 1896 y 1897 en Estados Unidos. Y curiosamente, posteriormente, ufólogos, cuando descubren lo que sucedió en aquella fecha, estamos hablando de que hay más de 3.000 recortes de prensa que atestiguan que hay algo que sobrevoló los Estados Unidos y para lo cual no hay ningún tipo de explicación, y que tiene mucha vinculación y mucha relación con el moderno fenómeno ovni que empieza a darse en Estados Unidos, donde se origina todo, a partir de 1947. Y entonces, si los ovnis tienen relación con el airship y la airship tiene relación con el fenómeno ovni, cuando escribe Verne Robur el Conquistador, conoce también no solamente los episodios del airship, sino también algo de nuestros platillos volantes. Pues es una magnífica cuestión. A mí personalmente todo el tema de los airship me ha fascinado desde que lo conocí. He profundizado un poquito en ello. Y oye, ¿qué sabemos de los tripulantes de estos airship? Porque estos sí que no se parecían a los humanoides que se ven en los ovnis. Había tipos con chistera, algunos llevaban un gato, no sé por qué, pero había un gato por ahí siempre. Porque eran inteligentes. y bueno, ¿qué sabemos sobre ellos? Pues fíjate, como te iba diciendo, todo lo sucedido entre 1896 y 1897 durante lo que se ha denominado la airship, posteriormente lo encontramos perfectamente calcado en la ufología de los ovnis y de los platillos volantes. Primero fueron observaciones en la distancia de objetos, de aeronaves, de luces, de luminarias, y posteriormente aquello que se veía en el cielo comenzó a aterrizar. Hubo encuentros cercanos y en esta cuestión pues se diferencia de los platillos volantes, puesto que los tripulantes se identificaban como inventores, como ingenieros que estaban probando su nave aérea para mayor gloria de los Estados Unidos y que muy pronto la darían a conocer, pero ningún dato de esto se comprobó. Toda esta gente que daba nombres y apellidos a los testigos, las patentes, nada apareció. Incluso, fíjate, Santi, que historiadores aeronáuticos modernos que también se han acercado al misterio del airship, puesto que estamos hablando de un expediente X histórico que tenemos a nuestra disposición miles de recortes de prensa, están convencidos
de que ningún tipo de prototipo de globo, de dirigible que se pudiera fabricar, manufacturar en aquel periodo concreto de tiempo, podría ser el protagonista de los episodios más extraños que se recogen en la oleada Airship, porque estamos hablando de objetos de aeronaves de gran tamaño que podían transportar mucha carga, mucha tripulación, aunque fueran personas aparentemente como tú y yo, y que tenían también grandes reflectores de luz para iluminar el terreno, que es una de las actividades preferidas de los platillos volantes. Pues ya los inventores del Airship lo hacían antes que los ovnis, y ahí está también el mérito de la cuestión. Y el Albatros, el magnífico artefacto ideado por Julio Verne, también le gustaba de iluminar el terreno para asustar y asombrar a los desprevenidos testigos. Y el enfoque, que ahí es donde está también uno de los aspectos más interesantes de la novela de Julio Verne, es que al principio del texto el francés describe que los avistamientos del Albatros comienzan a producir inquietud, sorpresa y debate en el público, que no sabe muy bien qué es lo que están viendo en los cielos, porque no hay nada humano por ahí entre las nubes, y claro, y hay debate que si se trata de fenómenos atmosféricos, ya te va sonando un poco la historia, que si es el planeta Venus, que si es un loco probando un globo y que se va a merced a los vientos y tal. Y entonces es interesante anotar cómo Julio Verne le gusta introducir, que tampoco era inhabitual en su narrativa, ese ingrediente de misterio, pero que coincide a la perfección con los debates, con la controversia que originan los primeros y últimos eventos de la Airship, de que los astrónomos, los psicólogos inclusive, pues hablan de histeria y hablan de mogollón de cosas que en la novela de Julio Verne se incluyen. Por tanto, ahí vemos que el francés tenía la capacidad, no sabemos cómo, de ver no solamente eventos humanos en referencia a la llegada del hombre a la luna, el hecho de los helicópteros, de la electricidad, del metro y de tantas cosas, del telégrafo, que él hablaba, que podía llegar a transmitir incluso la imagen y tal, y se equiparaba con el fax moderno y con otro tipo de medio de comunicación, sino que también Julio Verne anticipaba historias relacionadas con los enigmas. Y ya voy a dar el primer dato para aquel que todavía no esté muy convencido de que Julio Verne sea, insisto, un relojero suizo a la hora de mover las piezas del engranaje del espacio y tiempo para adelantarse. La novela de Robur el Conquistador se publica en noviembre de 1886, y en ella se describe, como digo, no lo voy a destripar mucho, después Óscar, mi editor, me echa un poco la bronca. Sí, nuestro amigo Óscar Fábrega nos regaña, a los dos además. A los dos. Pues bien, pues digamos que las peripecias de Robur se establecen sobre los Estados Unidos, sobrevolando varios estados, y el Albatros abandona los Estados Unidos por California, concretamente por la ciudad de Sacramento, y concretamente sobrevolando el Capitolio que hay en Sacramento. O sea que ya da 3 datos: estado, ciudad y punto, digamos. Sí, geográfico, exacto, de GPS. Exacto, 1886. En noviembre de 1896, casi 10 años justamente después, el Airship comienza a verse en California, sobre Sacramento y sobre el Capitolio. Vaya. No podía hilar más fino
el francés a la hora de dejar por escrito, y que fíjate, por donde se va el albatros, entra el Aishi. Sí. Entonces, sin entrar a especular demasiado, pues ahí tenemos una serie de datos que se pueden comprobar tranquilamente, que demuestran que, digamos que si solamente se indicara este puntual hecho, pues mira, a regañadientes pues lo podríamos adjudicar a la casualidad o a la caprichosa casualidad, pero claro, después vemos que muchos de los estados que sobrevuela el albatros los sobrevuela el Aishi. Las cosas que hace el albatros las hace el Aishi. Verne dice que en un momento dado Robur quiere demostrar la potencia de su creación y adelanta un tren que va haciendo su recorrido y se pone casi al lado para que sus viajeros se deleiten ante la magnificencia del inventor. La magnificencia de esa gran obra de este inventor que no se sabe muy bien de dónde viene. Pues el Aishi, hay un recorte de prensa donde se habla precisamente que uno de estos Aishi baja y se pone a la altura de un convoy, de un tren, y lo adelanta. De todas formas, es fascinante esto que comentas, porque no solamente es una premonición de lo que sería el fenómeno de los airships, sino que el propio fenómeno de los airships es una premonición de lo que sería el fenómeno ovni. Porque, como bien decías, la cosa empieza con unas luces en el cielo, que nadie sabe, que será esto, luego empieza a verse más definido, y luego finalmente, como ocurrió con los ovnis, se estrella uno, que es, digamos, el culmen de ese momento, que es el incidente de Aurora, donde se dice que hay un tripulante enterrado en el cementerio, no se sabe muy bien dónde. Claro, es que lo que a mí me sorprendió cuando hace ya algunas décadas conocí y me quedé fascinado por todo lo que rodea y orbita en torno a la denominada oleada Aishi, es que todos y cada uno de los elementos e ingredientes que el fenómeno ovni ha puesto sobre la mesa desde 1947 hasta bien entrado el siglo XXI, lo hallamos en estas observaciones e incidentes de finales del siglo XIX. Aterrizajes ovnis, estrellamiento, observación de aeronaves que iluminan el terreno, que se acercan a grandes masas de agua. Fíjate, esto vamos a hacer también ese salto de Robur al Aishi y de la Aishi al fenómeno ovni. Verne, como el que no quiere la cosa, como el que lo deja por escrito así, como que no le da demasiada importancia, dice que los perros detectan la presencia del albatros antes que el ser humano y que aúllan al cielo, asustando y sorprendiendo al propietario, al dueño, al amigo del perro, porque no sabe muy bien por qué su animal tiene ese comportamiento tan extraño. Y entonces, cuando levanta la cabeza, se fija mejor y ahí está el albatros. Pues bien, en los encuentros del Aishi también hay recortes de prensa donde se informa que muchos testigos de aquellos años son avisados por sus perros cuando comienzan a tener ese comportamiento extraño, aullando, ladrando, y se percatan de que hay un Aishi. Y todos sabemos que también los ufólogos lo han señalado por activa y por pasiva, de que también los animales parecen tener ese sexto sentido, porque no solamente estaríamos hablando de que los perros tengan mejor vista que las personas para ver en la lejanía y tal, sino que incluso en espacios cerrados, de alguna manera, los animales parecen tener ese sexto sentido y presienten que algo va a ocurrir, que algo va a llegar, y se confirma con este detalle que, como digo, una vez más
Julio Verne deja por escrito como el que no quiere la cosa, y que después nosotros, si somos capaces de detenernos y ver exactamente qué es lo que dejó en Robur el Conquistador, pues veremos que hay pistas y claves para de alguna manera analizar, estudiar la oleada Airship, pero también ver qué nos puede decir sobre nuestros ovnis o UAPs, como les llaman ahora. De todas formas, José Antonio Caravaca, yo creo que este asunto te fascina porque al final encaja como anillo al dedo en tu teoría de la distorsión. Hombre, encajaba antes de que la hubiera planteado, cuando todavía era una idea embrionaria en mi mente, cuando en mi juventud leí lo que sucedió en Estados Unidos en aquellos locos años de 1896-1897, porque fíjate que cuando en Estados Unidos se redescubre todos estos incidentes en la década de los 60, pues los investigadores, los ufólogos, piensan que han encontrado como la piedra de Rosetta. Testimonios por escrito de gente que ha visto ovnis, que ha tenido encuentros cercanos con los tripulantes de los ovnis antes de la era de los platillos volantes. Por tanto, no se podría hablar de histeria, ni de confusión, ni que los medios de comunicación masivos podían haber hecho llegar una idea distorsionada, nunca mejor dicho, de lo que estaba sucediendo, y la gente, pues claro, desvariaba un poco, y claro, pero en el momento que se empezó a profundizar en la oleada Airship, estos mismos investigadores se dieron cuenta que la complejidad era mucho mayor de la que esperaban. No se trataba de episodios de gente que veía naves extraterrestres ni gente rara, pero que lo describía de la forma que podían, asociada a la cultura, a la ciencia de finales del siglo XIX, sino que realmente parecía que estaban viendo aeronaves construidas con poleas, con cuerdas, con madera, con alas extensibles, con globos, con Zeppelin, todo muy poco tecnológico, sí, entendido esto como alienígena o como algo realmente bizarro. Por eso ya se distanciaron mucho de lo que en primera instancia ellos consideraban que era como una evidencia más de la realidad incuestionable de la hipótesis extraterrestre. ¿Por qué? Porque la gente veía cosas que estaban como solamente 5, 6 o 10 años por delante de la ciencia de la época. La gente que bajaba de estas aeronaves se presentaban como inventores, iban, como tú has dicho en la presentación, con una chistera, con sus barbas lustrosas, con sus trajes, con sus chaquetas. Sí, sí. Algunos estaban pescando desde la quilla del Airship, echando ahí el chambel a ver si pescaban un besuquito, si pillaban la cena allí en los lagos de Michigan y tal, recogiendo agua. Había niños, había mujeres vestidas con la ropa de la época. Solamente hay unos pocos incidentes donde los observadores describen que los tripulantes pues tienen una apariencia extraña, no humana y tal, pero digamos que la mayor descripción que se hace de estos ufonautas decimonónicos son como gente, sí, sí, de la época, además que decían que estaban en perfecto inglés, hablaban en el idioma local. Bueno, los extraterrestres también dominan todas las lenguas, hablan incluso el español. Sí, sí, gente cultivada. Gente cultivada, pero bien, en este caso hablaban que eran gente que estaba probando su aeronave, sí, y tal, sí, para los Estados Unidos, que iban ahí a lo mejor a Cuba a echarnos precisamente a los españoles que teníamos todavía por aquellos años en nuestro poder, o como se diga. Sí, era una colonia. En realidad era una provincia, las provincias de ultramar. Teníamos Cuba, pues querían recuperarla y tal, y querían. Entonces, digamos que incluso
los propios investigadores se dieron cuenta de que esto era realmente bizarro. Días sumamente extraños. Aeronaves que en apariencia eran súper primitivas, porque si una cosa ha demostrado la aeronáutica a lo largo de los años es que imitar el movimiento de los pájaros es el peor método para intentar elevar cualquier tipo de ingenio, y sin embargo algunos airship tenían alas desplegables que se movían como las de los pájaros. Entonces todo era como muy primitivo, pero por otro lado las características que presentaban estos ingenios eran muy parecidas a las de los ovnis. Incluso los globos y los dirigibles del siglo XX no podían imitar lo que hacía el airship, puesto que podían hacer cambios de dirección bruscos, aumentar la velocidad de 0 a 100 o a la que cogieran en un instante, podían aterrizar y despegar en completo silencio, no hacían casi ningún tipo de sonido. También hablan de zumbidos. También sabemos que tanto el albatros, el airship y los ovni, platillos volantes, pues es uno de los sonidos que suelen emitir. Por tanto, aquí la extrañeza es doble. ¿Por qué? Porque la estética tan de finales del siglo XIX pues no cuadra con las propiedades que tenían, puesto que, como te comentaba, en ocasiones los testigos decían que había una tripulación de varias personas que tenían víveres, que tenían todo tipo de instalaciones en aquella aeronave y que se elevaban como si la ley de la gravedad no fuera con ellos. Demostrando que allí había como una impostura, había una escenografía de cartón piedra que aparentaba una cosa, pero realmente debía de ser otra. Y claro, que esto ocurriese antes del fenómeno ovni contemporáneo y que dejara pistas también y clave de todo lo que después vimos que se iba desarrollando con los platillos volantes, pues esto es una auténtica locura. Fíjate, si aquello fuese un invento de los periódicos de la época, que también se inició precisamente en aquella fecha el periodismo sensacionalista, de incluir sátiras y un mogollón de historias falsas y noticias y tal, pero claro, lo desconcertante es que todo lo que ocurre en el airship ocurre con el fenómeno ovni. Vemos esa evolución de los avistamientos lejanos a las observaciones cercanas, las aeronaves en la distancia al cacharro aterrizado con sus tripulantes, las interacciones, las comunicaciones. Y fíjate que los tripulantes del airship piden y buscan agua. También otra de es un clásico. Las particularidades, todo un clásico del fenómeno ovni, donde un extraterrestre de tomo y lomo se baja con todo su papo, perdón por la expresión, de su platillo volante, se acerca a la casa de un testigo y tal, y le pide un vaso de agua. Básico de agua, claro. Esto está en el airship, y también encontramos esa vinculación del agua en Robur el Conquistador. Por tanto, incluso cuando yo hablaba con Cristian Tello en su día de la elaboración de este libro, ellos ya conocían esta, digamos, semejanza que existía entre el escrito de Verne y estos, digamos, insólitos episodios de finales de siglo, pero cuando vio la magnitud de las coincidencias de todo lo que vaticina, y que yo creo que el lector se va a quedar un poco abrumado por ver que, insisto, no es que Verne incluya una profecía en Robur el Conquistador, incluye una gran profecía para anunciar lo que iba a acontecer, pero a su vez la desgrana y pone tantos datos que
imposible, como mínimo, te digo, Santi, encogerse de hombro, y si tuviéramos la costumbre en el siglo XXI de ponernos sombreros, de quitárnoslo ante este hombre, ante Julio Verne, y quedarnos como de piedra en cómo podía, qué tipo de telescopio utilizaba para ver no el firmamento, sino ver a través del espacio y del tiempo. Y ya para terminar, ¿tú has llegado a alguna conclusión de cómo podía tener esta información privilegiada? No tengo ni la menor idea. Ya te digo que he tenido la suerte y la fortuna, porque yo recomiendo también a la gente que no solamente mi libro, que se acerque de nuevo a la literatura, sí, a la narrativa de Julio Verne, porque es asombroso. Todavía intuyo y estoy convencido de que hay muchísimas profecías ocultas, no tanto, solamente tenemos que tomarnos la molestia de leerlo y encontrarlas, porque es desconcertante, y los propios estudiosos, biógrafos de Julio Verne, que están infinitamente mejor preparados que yo, no tienen respuesta. Yeah. Y aunque Julio Verne, fíjate, en vida, y este detalle es bastante delatador, en vida Julio Verne ya comprobó como algunas de las cosas que había escrito se habían cumplido. Y claro, la prensa sabe sumar, no es tonta, y en una de las numerosas entrevistas que le hicieron, más yo creo que esta fue en Estados Unidos, le interrogaron precisamente sobre esa facultad premonitoria, o sea que ya se lo dijeron en vida a Julio Verne, que entonces él, tirando de modestia, dijo que él no se enorgullecía especialmente por haber escrito del submarino, de helicópteros, porque el Albatros funcionaba de algún modo parecido al helicóptero, y tantas cosas que él había narrado en sus libros, porque él se excusaba, entre comillas, diciendo que, y esto también es cierto, para acometer la elaboración de sus novelas, él era muy detallista y consultaba a científicos, a matemáticos, a ingenieros, a astrónomos, a cualquier persona que le pudiera dar algún tipo de dato para incluirlo en sus libros, para que fuera un dato fiable 100%. Incluso él decía que leía, devoraba publicaciones científicas de eventos o descubrimientos que se iban a conseguir en poco tiempo, y que todo eso era como el germen de su novela, y que por eso él decía que simplemente se anticipaba, pero de lo que él leía. Pero claro, esto no puede resolver la duda de esa precisión y esa exactitud, y tampoco ayuda mucho un hecho ocurrido en su biografía que también tiene un poco mosqueado a su biógrafo, y es que años antes de morir, Julio Verne, tipo meticuloso donde los haya, que pasaba largas horas en la biblioteca documentándose para sus libros, para que no hubiera ni un fallo geográfico, ningún tipo de error, decide destruir todo su archivo, quemar todas sus notas, todo lo que de alguna manera fue el germen de los viajes extraordinarios fue eliminado de un plumazo, y se perdió la oportunidad de conocer y profundizar en el esqueleto, en el engranaje ese que te comentaba anteriormente del reloj del relojero, para saber por lo menos cómo construía, cómo vertebraba los personajes, las narrativas, cómo los detalles científicos, por todo esto. Ya. Y claro, no lo digo yo, lo dicen sus propios estudiosos, que no concuerda mucho con la personalidad de Julio Verne, que de un día para otro pues eliminara esas cientos de notas, quizás miles de notas que tenía en su despacho, en su escritorio, donde de alguna manera era
la trastienda de los viajes extraordinarios. Fíjate lo que hubiera sido, ya no te digo. Olvidemos por un momento el tema de las profecías, pero lo que hubiera sido conocer todo lo que de alguna manera le rondaba a Julio Verne a la hora de plantear una novela, de dónde se basaba, con quién hablaba, con quién y tal, aunque se conoce de algunos de los científicos y de las personalidades que le asesoraban, como su primo Garcés, que era matemático, que le hizo todos los cálculos del viaje a la Luna y tal, pero claro, aquí perdimos la oportunidad de saber cómo Julio Verne accedía al futuro, aunque también puede ser, y lo dejo ahí, que el futuro leyera también a Julio Verne. Todo es posible. Julio Verne y los ovnis. Si os ha quedado alguna duda de que tenéis que leer este libro, que no creo, pero por si acaso os ha quedado alguna duda, solo echarle un vistacito a la parte de atrás a lo que dice Juan José Benítez de él. Y entonces ya toda duda despejada. José Antonio Caravaca, nos escuchamos en un ratito en la tercera hora para hablar de algo muy, muy importante que ha pasado esta semana en el mundo de los ovnis, que vamos de susto en susto. Pues sí, nos vemos dentro de un ratito.